¿Sabías que Nazareth grabó su mayor éxito por accidente y casi lo dejan fuera del disco? Una decisión de último minuto, un error de tono y una canción que casi nadie quería terminaron cambiando para siempre el destino de una banda que estaba a punto de desaparecer. En 1972, 4 músicos escoceses estaban al borde del fracaso. Soñaban con ser estrellas del rock, grabar discos y girar por el mundo. Pero había un problema: ninguno de sus temas lograba destacar. Después de varios álbumes sin éxito, el dinero comenzaba a escasear y hasta su representante pensaba abandonarlos. Todo parecía perdido, hasta que una canción triste que ni siquiera les gustaba los sacó del pozo. Esa balada fue la llave que los llevó de la oscuridad al estrellato. Esta es la historia de cómo Nazareth pasó del olvido a convertirse en una de las bandas más icónicas del rock de los años 70. Todo comenzó a principios de los años 60 en Dunfermline, una pequeña ciudad en Escocia. Allí vivía Pete Agnew, un joven que aún iba al colegio pero ya tenía claro lo que quería: formar una banda de rock. Le encantaba el bajo y soñaba con tocar canciones que hicieran vibrar a la gente. No aspiraba a la fama mundial, solo a hacer música con sus amigos y tener cierto reconocimiento local. En 1961 nació The Shadows, una banda sencilla que versionaba los éxitos del momento. Tocaban en fiestas y eventos de la zona, siempre vestidos con trajes amarillos llamativos que se convirtieron en un sello distintivo. Durante años se mantuvieron en ese circuito: mucho ensayo, cambios de integrantes y las mismas ganas de siempre. Eran conocidos en su ciudad, pero seguían siendo una banda de covers. Eso estaba a punto de cambiar. Con el paso del tiempo llegaron nuevos miembros, con ideas frescas y una visión distinta. Fue entonces cuando el grupo comenzó a transformarse. En 1965 se sumó Dan McCafferty, aunque no como cantante. Su rol era mucho más técnico: montar los equipos en los shows. Sin embargo, una noche el destino cambió todo. Justo antes de un concierto, el vocalista principal dejó la banda. No había tiempo para encontrar a alguien nuevo. Fue entonces cuando recordaron que Dan tenía una voz especial. Lo habían escuchado cantar en la furgoneta durante los viajes y le pidieron que subiera al escenario, sin ensayo, sin preparación. Dan aceptó. Su voz rasgada y poderosa sorprendió a todos. Esa noche el público enloqueció y desde entonces Dan se convirtió en el cantante oficial. En 1967 se unió Darrell Sweet, un joven baterista con experiencia en bandas de gaitas que encajó perfectamente con el grupo. Pero la verdadera revolución llegó en 1968 con la incorporación del guitarrista Manny Charlton. No solo aportó técnica y creatividad, también trajo una idea radical: dejar de tocar canciones ajenas y empezar a escribir las propias. Era un momento ideal. Bandas como Led Zeppelin, Deep Purple y Spooky Tooth estaban redefiniendo el hard rock. Con Manny en la guitarra, Dan en la voz, Pete en el bajo y Darrell en la batería, ya no eran los mismos. Estaban listos para dar el gran paso. Ese mismo año decidieron cambiar el nombre de la banda. Una noche en un bar sonó The Weight de The Band. En la primera línea de la canción se menciona Nazareth. A Pete le gustó el nombre de inmediato. Era corto, fuerte y tenía algo de misterio. Todos lo aprobaron y así nació oficialmente Nazareth. Pero aún faltaba un impulso más. Ese llegó con Bill Fahey, un empresario que había hecho fortuna con el bingo y decidió apostar por ellos. Gracias a su apoyo, en 1970 se mudaron a Londres, el corazón del rock británico. Un año más tarde entraron por primera vez a un estudio profesional para grabar su primer álbum, y lo que surgió de esas sesiones sería el inicio de una historia que los convertiría en leyendas. ¿Quieres saber qué pasó con esa balada que casi dejan fuera del disco? ¿Y qué terminó siendo su mayor éxito? Nazareth estaba atravesando una etapa crítica. Odiaban usar zapatos con plataforma. En lugar de eso, gastaron 90 libras en cerveza y el resto en camisetas. Pero lo realmente grave era su situación financiera. Mientras se preparaban para grabar su tercer disco, el dinero ya no alcanzaba. Los gastos de giras, estudios, sueldos y equipos los estaban dejando en bancarrota. Incluso su equipo de representación estaba considerando abandonar la industria musical. Como diría más tarde el baterista Darrell Sweet, ya no quedaba nada. El pozo se había secado, necesitábamos un milagro. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, ese milagro apareció. En un momento de desesperación pensaron en pedirle a Jimmy Page de Led Zeppelin o a Pete Townshend de The Who que produjera su siguiente álbum, pero no fue necesario. Años antes habían formado una amistad sólida con los integrantes de Deep Purple y
y esa relación terminó salvándolos. Deep Purple ya había hecho girar a Nazareth con ellos en sus primeros años y ahora devolvían el favor. Durante aquella gira conjunta, Nazareth aprovechó para mostrar las canciones en las que estaban trabajando para su próximo disco. La respuesta fue muy positiva. De hecho, el guitarrista de Deep Purple, Ritchie Blackmore, llegó a ofrecerle al vocalista Dan McCafferty un lugar en su banda, y lo hizo delante de los otros miembros de Nazareth. Pronto corrieron rumores en la prensa de que Dan los iba a abandonar, pero todo quedó en una anécdota. El verdadero salvador fue Roger Glover, bajista de Deep Purple. Quedó tan impresionado con el nuevo material que se ofreció a producir el disco. Así nació Raza Manas, lanzado en la primavera de 1973. Alcanzó el puesto número 11 en el Reino Unido, entró al top 40 en Canadá y fue certificado platino. Dos temas se convirtieron en éxitos rotundos, Bad Bad Boy y Broken Down Angel. Glover volvió a colaborar con ellos para su siguiente álbum, Loud and Proud, lanzado apenas unos meses después, en noviembre de 1973. Fue grabado en solo 2 semanas y entre sus canciones se encontraba un cover explosivo de This Flight Tonight de Joni Mitchell. El tema arrasó en Alemania y fue top 20 en Reino Unido. En Canadá les valió su segundo disco de platino. Cuando la revista Melody Maker entrevistó a la banda en octubre del 73, revelaron que se habían reunido con Joni Mitchell y le habían mostrado su versión. Al parecer le encantó. El álbum fue terminado apenas unas horas antes de que tomaran un vuelo hacia Estados Unidos para su gira. Pete Agnew lo resumió así: acabamos a las 5 de la mañana y a las 11 ya estábamos en el avión rumbo a Estados Unidos. En 1974 regresaron con Rampart, otra vez con Glover como productor. El disco contó con colaboraciones especiales, como la de Jon Lord de Deep Purple en varios temas. Dan McCafferty grabó la voz para 7 canciones en un solo día. Agnew recordaría con humor: en ese entonces nos dejaba boquiabiertos saber que bandas como Emerson, Lake and Palmer pasaban 6 meses en un estudio. Nosotros lo hacíamos en una semana. El resultado: tercer disco de oro en Canadá, top 20 en el Reino Unido y por primera vez entraron en las listas de Estados Unidos. Y luego llegó 1975, el año en que lanzaron su obra maestra, Hair of the Dog. Salió en abril. Esta vez Manny Charlton asumió el rol de productor y la banda grabó el disco en una casa alejada en Kent. Solo les tomó 9 días. Incluía 2 de sus temas más reconocidos, la poderosa Hair of the Dog y una balada que nadie esperaba que los hiciera famosos, Love Hearts. Esta canción tiene una historia larga. Fue escrita por Bud Lux Bryan, parte de un dúo de compositores de música country, junto a su esposa Felice Bryan. Originalmente de Everly Brothers, la grabaron para un álbum de 1960, pero por conflictos con su manager y la editorial nunca salió como sencillo. Más tarde, Roy Orbison la lanzó como cara B en 1961, y aunque tuvo cierto éxito en Australia, sigue siendo una joya oculta. Otros artistas la versionaron, pero fue la interpretación de Graham Parsons y Emily Harris en 1974 la que inspiró a Nazareth a hacer su propia versión. Al principio, su versión de Love Hurts fue un fracaso total. No fue hasta abril de 1975 que se convirtió en un éxito y en un lugar inesperado, Sudáfrica. Ese impulso llevó a que su disquera americana A&M Records la publicara en Estados Unidos. Poco después, radios en Texas comenzaron a pasarla y el efecto bola de nieve hizo el resto. En abril de 1976, Love Hurts llegó al puesto 8 en el Billboard Hot 100 y fue número 1 en Canadá, Noruega, Países Bajos y Sudáfrica. Curiosamente, la canción está interpretada en un tono más alto de lo habitual para McCafferty, y eso se debió a un malentendido. Pete Agnew contó en una entrevista que él y Dan habían viajado a una boda en Escocia, mientras los demás grababan en Inglaterra. Cuando volvieron al estudio, los otros ya habían grabado la base del tema en un tono elevado, y ya no había marcha atrás. Ese pequeño accidente vocal convirtió a Love Hurts en la versión más popular de la canción y en un himno eterno del rock melódico. ¿Sabías que Love Hurts, la canción más emblemática de Nazareth, no estaba pensada para sonar como terminó siendo? La historia cuenta que el grupo decidió grabar la canción en la misma tonalidad que la versión que habían escuchado de Graham Parsons y Emmylou Harris, la cual se cantaba en una octava bastante baja. Pero cuando llegó el turno de grabar las voces, Dan McCafferty se dio cuenta de que era demasiado baja para él, así que no tuvo más opción que subirla a una octava, lo que cambió por completo el carácter del tema. Pete Agnew lo explicaba con ironía: si hubiéramos estado en el estudio cuando grabaron la base, jamás la habríamos hecho en esa tonalidad y probablemente nunca habría sido un éxito. Y aquí viene otro dato curioso: la versión de Nazareth fue la primera que modificó ligeramente la letra original. La frase de los Bryans decía: Love is like a stove, it burns you when it's hot. El amor es como una estufa, te quema cuando está caliente. Pero Nazareth la cambió a Love is like a flame, el amor es como una llama. Un detalle mínimo, pero que marcó la diferencia. El impacto en Estados Unidos fue tal que la discográfica decidió sacar del álbum la
la canción Guilty, un tema de Randy Newman, y reemplazarla por Love Hurts. Según los miembros de la banda, esa decisión fue clave para abrirles las puertas del mercado estadounidense. El tema alcanzó el puesto número 8 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en su canción más popular a nivel mundial. Años después, en 1984, Nazareth grabó otra versión de Love Hurts con la Filarmónica de Múnich, que llegó al puesto 89 en Alemania. En los 90, el tema revivió gracias a una campaña de Gatorade que lo usó en sus anuncios, y más tarde fue parodiado en un famoso sketch de Saturday Night Live. Pero no podemos hablar de este disco sin mencionar el tema que le da nombre, Hair of the Dog. El título hace referencia a una antigua creencia que una pequeña dosis del mismo animal que te atacó puede curarte, como tomarse una copa después de una borrachera. En este caso, la letra está dedicada a una mujer manipuladora, experta en jugar con los hombres, hasta que finalmente encuentra a alguien que le planta cara. Originalmente, Nazareth quería llamar al álbum Son of a Bitch, literalmente hijo de perra, que es el estribillo de la canción, pero la discográfica se negó rotundamente por miedo a la censura y a la controversia. Agnew bromeaba sobre el tema. Fue un hit en Estados Unidos porque tenía una mala palabra. En Alemania no significaba nada y en Reino Unido tampoco era gran cosa. El disco alcanzó el número 17 en las listas de Estados Unidos y fue su primer y único álbum en obtener certificación de platino en ese país, aunque no todos lo recibieron con los brazos abiertos. Durante una gira por Chile, Nazareth cerró un show haciendo que el público cantara a coro el estribillo de Son of a Bitch. Al día siguiente, los titulares de los periódicos fueron demoledores. Nazareth, váyanse a casa. La banda fue acusada de corromper a la juventud con malas palabras. Después de su pico comercial, tuvieron algunos sencillos que entraron por poco en el top 100, como Shoot Me Down, 1978, puesto 113, Holiday, 1980, puesto 87, Love Leads to Madness, 1982, puesto 105. En 1977 corrió el rumor de que la banda había muerto en el trágico accidente aéreo que acabó con la vida de varios miembros de Lynyrd Skynyrd, y aunque les habían ofrecido subir a ese mismo avión, Nazareth rechazó la invitación porque tenían compromisos en otro lugar, una decisión que literalmente les salvó la vida. Con el tiempo, la banda siguió grabando discos y girando, pero 3 de los 4 miembros originales han fallecido. El único integrante clásico que queda es el bajista Pete Agnew, quien todavía sigue adelante con la historia de Nazareth. Dan McCafferty, con su voz rasposa y poderosa, inspiró a 2 de los vocalistas más icónicos del rock, Axl Rose de Guns N' Roses y Brian Johnson de AC/DC. De hecho, durante la preproducción de Appetite for Destruction, fue Manny Sharton de Nazareth quien grabó algunas canciones con Guns N' Roses en el estudio. Sin embargo, tuvo que abandonar el proyecto por estar trabajando en un nuevo disco de Nazareth, y finalmente el productor fue Mike Clink. Años después, en 1993, Guns N' Roses rindió homenaje, grabando su propia versión de Hair of the Dog en el álbum The Spaghetti Incident, añadiendo incluso un guiño al riff de Day Tripper de The Beatles al final de la canción.